Si se graba en ambos equipos, no, sí, no hay problema. Ahí ya está pasando en ambos equipos. Listo, excelente. Bueno, o sea, es decir, pueden conectarse varias personas siempre y cuando graben localmente. Bueno, entonces, volvemos acá. Hacemos la diferencia entre ambos valores. Y les pida, por favor, que antes de la letra C van a colocar un signo peso. ¿Para qué? Para fijar la columna. Ese detallito nos va a ahorrar tiempo. Y nos va a ahorrar tiempo. Ya les digo por qué. Bueno, pues vamos a dejar acá el valor absoluto. Listo. 2,80, entonces vamos a dejar aquí 2,8. Esta es la magnitud de la diferencia que existe entre las ventas reales y el pronóstico. Bueno, el MSE es el valor al cuadrado de el valor de la desviación absoluta que acabamos de estimar. Entonces vamos a elevar eso al cuadrado. Aprovechamos que ya se calculó la diferencia con valor absoluto, ya antes, entonces simplemente referencio y elevo al cuadrado. Que sería lo mismo si yo hago otra vez el cálculo de la diferencia, sino que pues aquí ahorramos tiempo. Listo. Tengo eso acá. Y el MAPE, dijimos que era ¿qué? Era esa misma desviación, pero como porcentaje del valor real, como un cociente, como un relativo a. Y por favor, como estamos refiriendo otra vez a la columna C, les pido, sean tan amables, ponerle un signo pesos antes de la letra C. ¿Listo? Entonces, la columna clave es la columna MAT porque de esa se desprenden las otras dos. Y este de acá, si quieren, colóquenle porcentaje para que quede claro que estamos hablando en temas porcentuales. ¿Listo? Una vez tengan eso, por favor, van a arrastrar hasta el periodo 12. ¿Por qué no hasta el 13? Porque no hay real. No hay valor de ventas reales. Y si quiere, hágalo y se va a dar cuenta que aquí le va a dar una cosa div 0. Porque está dividiendo entre 0 y es una indeterminación. No puede. ¿Listo? Esos son los valores de las series de los. Pero esos no son los índices de error. Los índices de error son un MAT, un MSE y un MAPE. ¿Listo? Entonces vamos aquí a colocar nuevamente MAT, MSE y MAPE. Es un posible. Si fija el 15, tiene problemas, es fijar la C. Bueno, entonces, el MAT, el MSE y el MAPE, recuerden que es un promedio. Entonces, usa la fórmula promedio de cuáles valores, estos que están en la columna respectivamente. Los 8 valores, y ahí tiene sus valores de índices de error. ¿Sí? Entonces, según esta técnica de promedio móvil ponderado, el pronóstico, no sé en cuánto es la unidad de medida de las ventas, no sé, la unidad de medida la que sea, se desvía semanalmente en 2,78, en 10,40 unidades de medida de esas ventas al cuadrado, o sea, y porcentualmente en un 15,39%. Entonces, digamos, si miráramos con respecto al ejemplo anterior, pues ya el 15% es ahí. Pero como uno no compara distintas series, sino la misma serie con diferentes técnicas de pronóstico, pues hasta el momento los índices de error se vuelven un tema informativo, no más, porque solamente hemos evaluado una técnica de pronóstico. Cobran valor los índices de error cuando evalúo al menos dos o más para poder ya decidir. ¿Listo? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Se calcula solamente desde el periodo 5 hasta el 12, porque antes del 5 no hay pronósticos. Y en el 13 no hay valor real. Necesito ambos. ¿Listo? Bueno. Ahora, a las 8, aquí nos tenemos que ceñir a lo que dijeron a las 8 para que quede igual. Dijeron que querían también la suavización exponencial con alfa punto 2. ¿Qué pereza hacer eso? Pues no es pereza, porque
con el detallito que hicimos, podemos copiar y pegar y se acabó esta historia. ¿Ya? Tenemos los índices de error calculados para esa técnica. ¿Qué nos faltaría? Estrictamente extender estos índices de error hacia el periodo 1. ¿Por qué motivo? Porque ahora sí los podemos extender hasta el periodo 1. Porque la suavización exponencial estimamos pronósticos tanto desde el periodo 1 como hasta el periodo 4. ¿Y por qué hice ese aparente machetazo? Pues verifiquemos. Aquí el MAT, observen que me está referenciando nuevamente las ventas reales menos el pronóstico. Pero ¿qué pasó? El detallito de poner el signo pesos a la columna C, lo que hizo fue dejar fija la columna de ventas para efectos de los cálculos de esas desviaciones al final. Entonces, yo puedo copiar a la derecha tantas veces quiera y él va a tomar siempre esa columna ventas. ¿Sí? El MSE, pues ya sabemos que refiere a la columna de la izquierda y perdón, no sé qué está pasando acá, la eleva al cuadrado, es un problema que tiene este equipo, ya. Y el MAPE, pues vuelve y pasa lo mismo, mire, toma el MAR, que ya miramos, que está relativo a ese pronóstico, y nuevamente lo está dividiendo contra las ventas. ¿Sí? Entonces, si usted no le pone signo pesos, pues entonces tiene que copiar y pegar y empezar manualmente a correr eso. Entonces, el signo pesos, fíjese todo el tiempo que nos ahorró ese pequeño detalle en las formas. ¿Listo? Bueno, y ya calculamos los índices de error. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Creo que falta ampliarlo el tamaño. Esa era la pregunta que yo quería que me formulara y la respuesta es no. Se queda así. ¿Por qué motivo? ¿Me recuerda su nombre? Pedro. Pedro. Pero dice que debería ampliarse el horizonte de datos. Mi respuesta es no. ¿Por qué no? Porque la idea es mantener, el objetivo es comparar las 4 técnicas de pronóstico. ¿Sí? Y quiero sacar un promedio en todas las 4 técnicas donde las muestras sean balanceadas, o sea, estén iguales las muestras. Si yo le involucro estos valores acá de MAP y demás, la muestra de datos me va a quedar diferente a este de acá y entonces me puede generar que este tenga más ventaja o desventaja por esos datos adicionales que le estoy colocando. Entonces, yo simplemente voy a nivelarme manteniendo el mismo el número de datos que tenga la serie perdón, que tenga el pronóstico que me genere menor número de valores de pronóstico. ¿Sí? Entonces, como aquí, como estoy comparando las 4 técnicas, la que me está proporcionando menos valores de pronóstico son las 2 promedios móviles. Solamente me está generando 8. Entonces, en ese caso voy a basarme solamente en 8 datos en todas las 4 técnicas. Si las 4 técnicas fueran suavizaciones exponenciales, pues en ese caso sí voy a conseguir considerar todo, siempre y cuando el primer valor de pronóstico que me den sea en el periodo 1. ¿Sí? Si tuviera las 4 técnicas y hubiera una quinta que fuera un promedio móvil n igual a 7, entonces automáticamente todas las 5 técnicas utilizo para promedio desde el periodo 8 hasta el 12. Y las castigo a todas porque hay una técnica que solamente me está generando pronósticos desde el periodo 8 hasta el 12. ¿Listo? Esa es la razón por la cual esto se queda así y no pasa nada. Es decir, que estos valores que ustedes tienen acá de índices de error simplemente es por información. No se usan para cálculos de los índices de error. ¿Alguna pregunta sobre esto último? En resumidas cuentas, no hacemos eso es para que todas las técnicas de pronóstico se midan con el mismo rasero, escuetamente hablando. Con el mismo rasero de que tengan los mismos valores de índices de error donde hayan dos, porque entonces ni lo dejo este acá ni tampoco lo amplío acá porque me va a quedar, y si menos le escribo aquí ceros, pues se va a dañar eso. Bueno, entonces, ya ahora sí, al haber calculado índices de error, por lo menos en 2 técnicas, como pasa en este caso, ya podríamos sacar conclusiones. En ese momento, ¿cuál técnica va ganando?
¿Cuál técnica selecciona usted? Suavización exponencial con alfa igual a 0.2. Sí, 0.2. Porque consistentemente tiene menor MAD, tiene menor MC y tiene menor MAD. ¿Listo? De tarea les queda, incluso mientras hablo lo podrían hacer. Hagan los índices de error de los otros dos técnicas de pronóstico, ¿sí? De las otras dos alternativas de pronóstico y concluyan cuál de todas es realmente la más apropiada con base en ese criterio de decisión que son los índices de error. ¿Listo? Ahí ya queda eso. Y ahí están los valores. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? Hasta acá. Sobre los cálculos de los índices de error. Bueno, continuamos entonces. Hasta aquí hemos abordado las técnicas de pronóstico que son apropiadas para series que no tienen tendencia. Tampoco son estacionales, pero sí son estacionales. Pueden decir el ejemplo de Sol versus la Tierra, que es estacional. Bueno, ahora vamos a trabajar técnicas que hacen referencia, digamos, técnicas que hablan sobre proyección de tendencia. Entonces, si estamos hablando de técnicas que incluye proyección de tendencias, salta a la vista que son técnicas que aplican cuando la serie tiene tendencia, el componente de tendencia, algo así, ascendente o descendente. ¿Listo? ¿Qué técnicas trabajaremos hoy? Y hoy llegaremos, hasta ahí llegará la clase. Trabajaremos lo que es suavización exponencial, otra suavización exponencial y la regresión lineal. Donde la regresión lineal no es un modelo asociativo, pero ya no es serie de tiempo, a pesar de que se utilice una serie cronológica. ¿Vale? Entonces, vamos a mirar entonces suavización exponencial con ajuste de tendencia. La suavización exponencial con ajuste de tendencia, pues viene evocando la suavización exponencial que vimos la clase pasada, pero pues la fórmula se sofistica un poco más. A ver, ¿qué pasa? La serie de tiempo que tiene tendencia, si la serie de tiempo no tuviera tendencia, básicamente es una serie estacionaria. Es decir, pues a lo largo del tiempo tenemos datos, es decir, que horizontalmente avanza a lo largo del tiempo, pero verticalmente realmente se está, en términos generales, se está quedando quieta. O sea, sí se mueve, pero se está moviendo alrededor de un valor específico, ¿sí? Que será como el promedio de la serie, es lo que ese promedio sería lo estacionario, el carácter estacionario. En una serie que tiene tendencia, pensemos que la serie se mueve tanto horizontalmente, progresa a lo largo del tiempo, como verticalmente. Verticalmente, bien sea va creciendo o va decreciendo. Ese es el movimiento, la serie se mueve en ambas dimensiones. Entonces, para que tratar de entender un poco eso, el pronóstico, incluyendo tendencia, por una serie, o sea, pronóstico, FIT del inglés Forecast Including Trend, tiene un componente que es el pronóstico suavizado exponencialmente, que podría ser como el pronóstico, la suavización exponencial de un pronóstico del movimiento de la serie horizontalmente, más un pronóstico de la serie suavizada exponencialmente que hace referencia al movimiento de la serie verticalmente. ¿Sí? Podríamos pensarlo de esa manera. ¿Sí? Entonces, eso es. Ya no es la suavización exponencial de la clase pasada, era solamente una fórmula, o sea, una fórmula, entonces era pensarlo como el movimiento de la serie horizontal. Y entonces, por eso tiene el forecast solito y el trend de su.
Y la suma de los dos, pues es el pronóstico incluyendo tendencia. Entonces, el pronóstico total sería la suma del pronóstico movimiento, horizontalmente y el pronóstico vertical, por decirlo así, del movimiento vertical y horizontal. Entonces, pues fácil. Los pasos para calcular este pronóstico sería primero esto, luego esto y tercero la suma de los dos. En resumidas cuentas. Entonces, el primer componente, que es el componente, digamos, del pronóstico suavizado exponencialmente del movimiento de la serie horizontalmente a lo largo del tiempo, es este. Volvemos a la famosa constante de suavización alfa. Recuerden que el constante de suavización se puede pensar también como un porcentaje, porque va de 0 a 1, ¿cierto? ¿Me recuerdan, por favor, que es A sub T? ¿Cuál es la notación? A es A, aquí hace referencia a H que traduce el valor real de la demanda. ¿En qué momento? Del periodo anterior. Es decir, que el pronóstico del movimiento horizontal de la serie es un porcentaje del valor real que tuvo la serie en el periodo anterior. Más 1 menos alfa, que podría ser como el complemento porcentual de esa alfa, multiplicado por la suma de este pronóstico justamente que estamos hablando, horizontal, pero que se estimó en el periodo anterior, más el pronóstico del movimiento de la serie verticalmente del periodo anterior. Ahora, si ustedes miran esto, dice F sub T menos 1 más T sub T menos 1. Y en la diapositiva anterior, F y T sub T es F sub T más T sub T. Y si tenemos en la fórmula que es F sub T menos 1 más T sub T menos 1, ¿eso a qué es equivalente? Pues al F y T sub T menos 1. ¿Sí? Entonces, eso se podría como aglutinar en F y T sub T menos 1 y da lo mismo. ¿Sí? Porque el F y T es el F sub T más el T sub T. Pero si tengo el del periodo anterior, pues es el F y T del periodo anterior. ¿Listo? Es decir, que es un porcentaje del valor de la demanda del periodo anterior más el complemento porcentual del pronóstico completo del periodo anterior. ¿Sí? Lo podría interpretar de esa manera. Y ese es el pronóstico de suavizado exponencialmente como el movimiento a nivel horizontal. Ahora, el paso 2 nos dice que es el pronóstico de tendencia, el pronóstico del movimiento vertical de la serie. Vamos a desentrañar un poco esta forma. Ahora aquí habla de una constante beta. Entonces, como ya tenemos una constante alfa y ahora viene una constante beta, esta suavización exponencial, además de llamarse suavización exponencial con tendencia, también se puede denominar suavización exponencial doble. ¿Listo? Lo que hace entonces que la suavización exponencial que vimos el miércoles se denomina también como suavización exponencial simple. Y esta es doble, porque hay dos constantes, alfa y beta. Ambas se definen a partir de intuición, experiencia, experticia, prueba de error, etc. Entonces, ¿qué pasa? Beta, ¿cierto? Beta, perdón, el pronóstico, digamos, como en cierta forma el movimiento vertical es la constante, que viene a ser un porcentaje, multiplicado por la diferencia entre el pronóstico que acabo de estimar en el paso 1 y ese mismo pronóstico que yo había estimado, pero en el periodo anterior. ¿Sí? Supongamos que la serie tiene tendencia, entonces sería este pronóstico de ahorita menos el del periodo anterior. Entonces, si este está más arriba y este está más, el anterior está más abajo, o al contrario, esa diferencia, hagan de cuenta que es como el escalón que está o subiendo o bajando la serie, dependiendo si va subiendo o bajando, ¿sí? Si está ascendiendo, pues entonces el escalón que está subiendo, ¿sí? El ascenso. Fíjense que la serie tiene su lógica, la tendencia, la subida, más el complemento porcentual de esa constante multiplicado por el pronóstico de tendencia del periodo anterior. El tercer paso es la suma de los dos resultados del paso primero
Vamos a mirar entonces este ejemplo rápidamente, donde tenemos una constante alfa, una constante beta, alfa.2, beta.4. De igual forma, me quiero devolver un momento aquí, que en la suavización exponencial simple ustedes se darán cuenta que cada uno de estos dos primeros pasos se basan en el mismo dato, pero del periodo anterior. Este se basa en el mismo dato del periodo anterior. Este peor porque se basa en el del periodo anterior del F y el del T. Y este es del periodo anterior. O sea que lo mismo que sucede con la suavización exponencial simple, si yo quiero sacar el del periodo 15, necesito el del 14, el del 14, el del 13, necesito devolverme a arrancar desde el principio, ¿sí? O desde un punto en particular que se me indique. Entonces, por eso, en este ejemplo, tenemos las constantes, pero tenemos, aparte de los datos reales, y si ustedes pueden verificar ahí a simple vista se nota la tendencia ascendente o descendente. Ascendente, claro, porque arranca en 12 y por ahí termina en 36. Además que es 12 y 7, 20 bajan aquí un pedacito de 19, vuelve y sube a 24, baja un poquito a 21, sube a 31, baja un poquito a 28 y te trepa a 36. Entonces es una tendencia ascendente. ¿Listo? Tenemos los datos y tenemos también, entonces, nos tienen que entregar el punto de partida. Nos están entregando el F sub T, el T sub T y el F y T sub T. Les hago la pregunta. ¿Tiene obligatoriamente sí o sí que entregarnos estos tres? ¿O pueden entregarnos menos? Es absolutamente obligante que nos entregue tanto el F sub T como el T sub T como el F y T sub T. Vayan, miren la fórmula y me dan la respuesta. ¿Es obligatorio que nos entreguen los tres? ¿No? ¿Cuántos como mínimo? Dos. Si me entregan este y me entregan este, puedo sacar este. Si me entregan estos dos, saco este. Si me entregan estos dos, saco este por diferencia. ¿Listo? Ahora sí, ya podemos arrancar. Entonces vamos a explicar simplemente para el periodo 2 rápidamente. Entonces, el F sub T, o sea, este pronóstico suavizado, dice que es un porcentaje, o sea, el 20% de quién, de la demanda del periodo anterior, o sea, de 12, 20% de 12, más el complemento porcentual que sería el 80% de quién, de la suma del FIT del periodo anterior, o sea, 13, ¿sí? De este de acá. O sea, el 20% de este más el 80% de 3. Esa es la, se resume a eso. Y eso nos da ¿cuánto? 12.8 unidades. Es como el movimiento horizontal de la serie. Ahora, el pronóstico de tendencia, entonces, ¿qué es? Un beta, que sería el 40% de quién? De la diferencia entre el que acabo de estimar y ese mismo del periodo anterior, o sea, como el cambio, como el delta, como ese escalón que se subió. Como la serie es ascendente, entonces obviamente este valor va a ser positivo, va a ser 1.8. Entonces es el 40% de esta diferencia, más el 60%, porque es el complemento porcentual, de ese mismo valor que he calculado, o que tengo del periodo anterior, 60% de ellos. Y eso me da ¿cuánto? 1,92 unidades. Recuerden, este es el movimiento horizontal y el movimiento vertical. Y el paso 3, pues es la suma de estos dos. Entonces, el de base y se trepa a 1,92 y nos da entonces 14,72. Y así yo completo la tabla. ¿Sí? ¿Quién es la columna del pronóstico? Esta de acá. ¿Cuál es el pronóstico final o respuesta final que debo dar de la semana o el mes 10? Este valor que yo veo aquí subrayado y en negrilla. No es ni 32 ni 2,68, es este. La respuesta definitiva es esta columna. Y si usted quiere graficar la serie real contra el pronóstico, es esta y esta.
Estas dos no, porque estas dos son, digamos que, cálculos auxiliares para llegar al pronóstico que me interesa saber, que es el que incluye tendencia. ¿Listo? Entonces, si usted para que no tenga problemas, para temas de índices de error, que usted lo puede, si quiere ya una vez haya calculado eso, oculte estas dos columnas en el Excel para que no tenga riesgos de que por error, esto solo sirve para sacar esto, de ahí para adelante, para nada más. ¿Listo? ¿Y ya? ¿Preguntas sobre esto? ¿No? Entonces, el ejercicio, bueno, acá esta gráfica nos representa tanto la serie real, que es esta línea de acá, que observen los oscilaciones que hay, como esos cambios ahí, y la línea de suavización exponencial que está guardando el comportamiento de tendencia, pero también la está suavizando, ¿sí? Aquí no, aquí es obvio que tiene tendencia, sería muy apresurado y no debería mencionarse que sea estacional, porque pues una estación que se ve así cada sube, baja, eso no es estacional realmente. Simplemente es un comportamiento que es más obedece a la aleatoriedad. eh, y además porque el comportamiento acá no se maneja igual, sube y sube. Y si baja, sube, sube, entonces no tampoco podemos decir que es estacional. Bueno, y si fuera estacional, pues qué pena, pero no tenemos todavía elementos y no se los he explicado para manejarla como estacional. Más adelante. ¿Listo? Y ahí está entonces el pronóstico. Y ahí ven cómo está suavizado, o sea, no tiene tantas oscilaciones, pero sí se suaviza y respeta el comportamiento de tendencia de la serie original. Jugando con alfas, con betas, pues ahí la serie va a cambiar y van a haber muchas alternativas de sacar técnicas y ahí se puede divertirse jugando con esa serie y sacando distintas pronósticos y sáquenle los LMS, el MAP, y a ver cuál de todas esas que usted saque, pues sea más apropiado. Bueno, vamos a mirar ahora este ejercicio. Este ejercicio está también en el Moodle no, sino en el Excel que les dejé a ustedes. Es este. Que dice ventas gasolina 2 tendencia. ¿Listo? Nos dice que pronosticar con suavización exponencial con tendencia con valores de alfa punto 2 y beta punto 3. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar esos valores. Yo los tengo por acá, los he anotado acá, es en la D2. Ahí está. Alfa, beta, punto 4 y punto 3 respectivamente. Pueden allá hacer esas anotaciones, simplemente una escritura directa. Y como nos pide que lo hagamos incluyendo tendencia, pues vamos a hacer la misma formato. F sub T sub T y F y T sub T. ¿Listo? Bueno, ahora, entonces, tenemos, dice, asumir que F1 es perfecto, 700. Entonces significa que F1 arranca en el valor de las ventas reales. ¿Sí? F1 es perfecto, o sea que simplemente referenciamos el valor de las ventas reales de ese periodo y T sub 1 es 0. Entonces ahí ya nos entregaron 2 de 3 y según la fórmula, que aquí yo la pasé al grupo de las 8, las voy a dejar acá, F y T es la suma de estos dos. ¿Listo? Antes de arrancar con todo este fiesta, entonces vamos a verificar que esa serie realmente tiene tendencia y es apropiada manejarla con esta técnica. Entonces vamos a seleccionar esta columna, insertar gráficos de líneas 2D y ahí tenemos la gráfica de la serie. También se las puse al grupo de las 8. Ahí está la serie. Y ahí es súper obvio que la serie tiene tendencia ascendente. ¿Listo? Listo, muy bien. Ahora vamos a arrancar. F sub t para el periodo 2.
La fórmula. Arrancamos con alfa. ¿Cuánto es alfa? 0.4. Deje fijo eso, porque el alfa es constante de suavización. ¿Multiplicado por cuánto? Por A sub T es que la demanda real, pero es el -1, o sea, el del periodo anterior, es 700. ¿Listo? Más, dice que el complemento porcentual, y eso está entre paréntesis, entonces si le dice paréntesis, haga caso y haga A1 menos el paréntesis, perdón, el alfa, ¿cierto? Y multiplicado por, si usted quiere referencia este, o si quiere estrictamente como dice la fórmula, el F sub T del periodo anterior más el T sub T del periodo anterior. Y ahí está la primera fórmula. Listo. T sub T. T sub T, la fórmula nos dice que es beta. Beta. Fijamos beta. Multiplicado por, ahí dice un paréntesis. Dice, multiplícalo por el F sub T que acabo de calcular y réstele ese mismo, pero del periodo anterior. ¿Listo? Ahora la fórmula dice aquí más 1 menos beta y dice entre paréntesis. Hacemos caso. 1 menos beta multiplicado por el T sub T del periodo anterior. O sea, este. Ahí tengo la fórmula. Listo. Y el F y T, pues aquí sencillamente yo puedo arrastrar ese valor acá porque es la suma, ¿no? La suma de los dos. Yo aquí voy a hacer lo siguiente, voy a dejar, no sé cuántos quedaron acá, 2 decimales. Dejo 2 decimales y esta fila, la segunda, ojo, no van a seleccionar todo y arrastrar todo, sino solo la segunda, la arrastran y la prolongan hasta el 11. Y el valor del pronóstico es 782,01. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a graficar este pronóstico sobre la serie que está acá, ¿sí? La serie que aparece acá. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo seleccionar lo que hice en la clase pasada, que era correr hacia la derecha, porque se me va a despelotar eso. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca, eh, me toca incluir, me toca incluir sobre esta gráfica los datos de la serie que aparece, que la serie que contiene el pronóstico. ¿Cómo lo hago? Entonces doy clic derecho y me voy a seleccionar datos. Una vez haya seleccionado los datos, entonces, una vez estén acá, le van a dar acá donde dice agregar, ¿sí?
donde dice aquí agregar, y una vez agreguen, le van a pedir acá, le dice nombre de la serie. ¿Cómo se llama la serie? El rótulo. ¿Cuál es la que quiero graficar? Esta no, sino esta. ¿Cómo se llama? FIT, subT. Y los datos de esa serie, ¿cuáles son? Todos estos. Todos estos. Desde el primer periodo 1 y nada. Enter, aceptar. Y aceptar. Y ahí la gráfica me aparece de esta manera. ¿Cierto? Me aparece así como toda huérfana. Entonces me voy a ubicar acá en la gráfica y voy a ir aquí donde dice gráfico y le voy a cambiar el diseño. Diseño rápido y voy a incluir el tercero. Izquierda, derecha, el tercero. Y ahí, ¿por qué el tercero? Porque el tercero me aparece la leyenda de que es cada recta y me aparece un título. Yo aquí el título lo había puesto en el grupo de las 8. Lo voy a dejar así. Suavización exponencial con tendencia. Y ahí queda. ¿Listo? Bueno, la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿tendríamos la facultad con esta suavización exponencial con tendencia de proyectar el pronóstico del periodo 12, 13 en adelante con los datos que tenemos? ¿Lo podemos hacer? Con esos datos que en este momento tenemos, ¿los podemos hacer? ¿Proyectar más allá del periodo 11? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Mm? Para que se entienda tan Tiene el mismo problema de las promedios móviles y de la suavización exponencial porque nos pide que tengamos el valor real de la serie, perdón, del periodo 12, ¿sí? Del periodo 12, que sería, perdón, el periodo 11, que es el que estamos estimando. En resumen, entonces, esta suavización exponencial doble o con ajuste de tendencia solamente nos permite proyectar un periodo hacia adelante, nada más. ¿Listo? ¿Qué les queda de tarea para que se sigan divirtiendo? Calculen los índices de error de este pronóstico. El índice de error lo hacen con base en este F y T sub T. Si quieren, oculten estas dos columnas y ya, con base entonces la recta entre este y este, y el cuadrado y el porcentaje y todo eso es con base en eso. Estas dos columnas no se usan para nada a partir de este momento. ¿Listo? Bueno, seguimos. La otra técnica con la cual terminaremos hoy es la de regresión lineal para hacer pronóstico. ¿Qué se tiene para predecir el componente pues, concreto? Entonces, tenemos la regresión. Y la regresión la podemos aplicar al, en este caso, a serie que tiene, digamos que la llamamos serie de tiempos. El tratamiento y el manejo no es como serie de tiempos, sino como un modelo asociativo. Por eso aquí aparece una cruz que dice modelo asociativo. Hasta antes de regresión lineal eran series de tiempo. Ahora este es un modelo asociativo, pero de una serie de tiempo. ¿Sí? ¿Por qué llamamos como modelo asociativo? Porque un modelo, una regresión lineal lo que mira es una variable independiente como influencia una variable dependiente. ¿Listo? ¿Y qué hace una regresión lineal? Ajustar una línea de tendencia de datos históricos o datos que se han registrado para proyectar al corto y mediano plazo. En este caso, digamos así. Bueno,
Las tendencias lineales se pueden encontrar utilizando la técnica de mínimos cuadrados. O sea, esa cosa que vimos al inicio de la clase del índice de error, que el MC al cuadrado es porque también se importa del tema de mínimos cuadrados, que es el que permite el método clásico para regresión lineal. ¿Y qué pasa con la regresión lineal? En este caso sería un modelo de regresión lineal simple, con una sola variable independiente que viene a ser ¿quién? ¿Quién es la variable independiente de una serie de tiempo? Independiente. Bien, la gráfica del plano cartesiano tiene la variable independiente X o Y. X. Y X en una serie de tiempo, ¿qué es? ¿Ah? El tiempo. El horizontal que está avanzando. Pues el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con un modelo de regresión lineal aplicado a una serie de tiempo, el tiempo ya se considera como la variable independiente. ¿Sí? No los datos pasados, como en una serie de tiempo como tal que vimos la vez pasada. ¿Sí? Es la variable tiempo, es el transcurrir del tiempo el que se muestra variable. No los datos. Bueno. Y Y, pues entonces, como aparece allí en la primera nota, Diego Gorro, el estimativo de la variable de respuesta, o la variable dependiente, que puede ser la demanda. ¿Sí? A y B, A es el intercepto en el eje Y. Cuando, en qué momento corta la recta de regresión en el eje Y. Y B es la pendiente de la recta de regresión. De pronto, en sus cursos de estadística 2 utilizaron otra notación, digamos, un poco más formal, en donde A no es A sino beta sub 0 y B no es B sino beta sub 1. Y entre más variables independientes haya, entonces beta 2, beta 3, beta 4. Es lo mismo, solamente que aquí se llama distinto. Es lo mismo. Y X, entonces, es la variable independiente que viene a ser el Y. ¿Qué pasa en el modelo de regresión lineal? Tenemos unas observaciones que han sido, pues, el modelo de regresión lineal simple, ¿no? Se grafican en un plano cartesiano y la idea es que se trace una recta o encontrar una recta que dentro de las infinidades de formas de tener la línea recta, en temas de inclinación o hacia arriba, genere un punto de encuentro distinto de O, nos proporcione la menor distancia con los datos que tienen que estar graficados. Entonces, por eso se utiliza el término de mínimos cuadrados porque se calculan las distancias, las desviaciones y se elevan al cuadrado. Aquí salta a la vista. Recuerden que el error es el real menos el pronóstico. Entonces, por ejemplo, aquí el error es negativo porque el real está por debajo del, perdón, real menos el pronóstico. Es positivo, es acá. Real menos el pronóstico. Entonces, aquí es negativo y aquí es positivo. Real menos pronóstico, el real está por debajo del pronóstico. Entonces, aquí es negativo y aquí es positivo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer una cosa que me minimice la distancia, minimizar la distancia, ojo, y conseguir los errores con negativos positivos. Es terrible porque ustedes van o cero o una cosa muy pequeña. ¿Sí? Entonces, por esa razón utilizamos al cuadrado para evitarnos el tema de los negativos. ¿Y por qué al cuadrado? Porque recuerden que estamos buscando minimizar el error. Y la minimización no solamente es en programación lineal, sino en cálculo diferencial se utiliza justamente para temas de optimización. Se hacían máximos, mínimos, puntos críticos, puntos de silla, y toda esa historia. Y lo que hacen era derivar, igualar a cero, para encontrar de cero, Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí de repente lo que mencionaba al inicio de la clase, que funciona mejor salvar elevado al cuadrado y usar el valor absoluto, porque es muy engorroso aplicar tal frecuencia a valores absolutos. Es más sencillo porque las de potencias. Entonces, el método de mínimos cuadrados minimiza la suma de los cuadrados de los errores. No es el promedio, sino la suma de los errores de los cuadrados. Un MS.
Entonces, ¿cómo se calculan las variables de regresión? Pues tenemos la ecuación base, que es esto. Simplemente lo voy a explicar, no es que lo vayamos a trabajar con estas fórmulas, porque para eso ya hay unos módulos en el que lo hacen más rápido. Si yo quisiera estimar la constante de regresión, perdón, la pendiente, que es el B, tengo que estimar primero el B porque el A depende de haber estimado el B. En un modelo de regresión lineal simple, o sea, en este caso sería beta 1 solamente, sería entonces la sumatoria de la multiplicación de las variables, de los valores de las variables independientes. A eso le voy a restar cuántas variables tenga yo en mis registros, el N, 10, 15, 50, las que sean. Y lo multiplico por esto. ¿Alguien nos puede explicar qué representa esto? Una barra encima de una variable en estadística. ¿Qué es eso? Promedio. Barra elevado. Entonces será cuántas variables haya, multiplico por el promedio de las variables independientes, el promedio de los valores de la variable dependiente. Y todo eso lo voy a dividir por qué. A cada valor de la variable independiente le voy a sacar, la voy a elevar al cuadrado y eso lo sumo. Está. La sumatoria al cuadrado de las variables independientes al cuadrado, de los cuadrados de la variable independiente, algo así, y menos el n por el promedio de los valores de la variable independiente al cuadrado. ¿Listo? Y la constante A, que corresponde a la constante del punto de corte en el eje Y, viene a estar determinada por el promedio de los valores de la variable dependiente menos el valor que acabo de calcular de la constante B por el promedio de valores de y miramos este ejemplo rápidamente. Tengo un comportamiento histórico de 7 años de demanda de energía eléctrica en una unidad de medida X, no sé cuánto sea. Bueno, el año pues yo lo puedo convertir simplemente a datos consecutivos de 1 a 7 para facilitar el manejo, aunque yo lo podría manejar con años. Entonces al final tengo la sumatoria de esos valores. La suma de todo eso me da 28. Los valores que me entregan de la serie, la suma de eso me da 692. Y tengo dos columnas. Una donde elevo al cuadrado los periodos, cuya suma me da 140, y otra donde multiplico periodo con demanda, y la suma me da 3063. ¿Listo? Si estimo B, entonces será el valor que aparece acá, 3063, menos n, ¿cuánto es n? Tengo 7 datos por el promedio de las variables independientes, que será 28 dividido 7 me da 4, y el promedio de las variables dependientes, que será 692 dividido 7 me da 9886. Todo esto lo divido entre ¿cuánto? La sumatoria de los cuadrados, esta columna suma esto es 140 menos n, que son 7 datos, por el promedio de esta columna, que sería 28 dividido 7 y 4 al cuadrado. ¿Listo? Eso me da 10,54. B es la pendiente, 10,54. En un modelo de regresión lineal, ¿cómo interpreto ese 10,54? Lo interpreto de la siguiente manera, en el contexto de este ejemplo. Por cada año que transcurra, el consumo de energía eléctrica va a incrementar en promedio en 10,54, no sé, la unidad de medida que esté allí, ¿no? Gigavatios, megavatios, lo que sea. Esa es la interpretación del 10,54. O sea, ¿cuánto va a incrementar o reducirse la variable dependiente por el avance en una unidad de la variable independiente? Pero yo no lo estoy diciendo en esos términos, yo lo estoy diciendo en el contexto que aparece ahí. La variable independiente es años, entonces por cada año que transcurra, el consumo de energía eléctrica o la demanda de energía eléctrica va a aumentar, porque esto es positivo, en 10,54. Me faltaría completar con la unidad media, que es megavatios, lo que aparece ahí. ¿Listo? O julio, no sé. Esa es la interpretación de 10,54. Y el A
que es el intercepto. Yo lo saco a partir de esa fórmula, ¿no? El promedio de la variable dependiente, que será 692 dividido 7, generalmente al 86, menos el B que acabo de calcular, el B54 por el promedio de las X, 28 dividido 7 nos da 4, y eso nos da 56.7. Digamos que como es un punto de corte, ¿cierto? Un punto de corte, es decir, cuando X es 0, lleva a ser 56.70. Lo podríamos interpretar en el contexto. Ese problema es que, pues, de base el consumo energético es 56.7 y a partir de ahí va incrementando y es 54 en la medida que transcurre el tiempo. Más o menos podríamos interpretarlo de esa manera. Si quieren darle un significado a 56.7, más allá de que se contexto. La línea de tendencia es esa, la recta de tendencia es esa, es el 7 más el 54. X, y esta es la gráfica de la serie real y esta es la gráfica del pronóstico. ¿Qué fortaleza? Y ahí salta a la vista en esa gráfica con respecto a todas las técnicas anteriores, tiene este modelo de regresión lineal que nos es de amplia utilidad, sin llegar a abusar de esa utilidad. Esa es la respuesta. Puede proyectar el pronóstico de, en este caso, de energía eléctrica más allá de un periodo. O sea, tengo hasta datos hasta el 2024, ¿cierto? Ahí está datos hasta el 2024. Si tuviera una suavización exponencial con tendencia, solamente podría proyectar al 2025, pero con una recta de tendencia puedo proyectar más años. Y les decía, pues no abusar de eso porque pues yo no voy a tener, con solamente 7 datos voy a proyectar el consumo de aquí a 50 años. Entonces hay que estarlo revisando y actualizando a medida que mis histórico de datos se vaya incrementando. ¿Preguntas? ¿Qué hora es? Ahora paso sobre las 45. Bueno, entonces, vamos a mirar ahora el ejemplo de esta otra serie, ¿sí? No la misma de la vez pasada, de la última, aunque usted lo pueda, de tarea, hágala. Haga con regresión. Una vez hagamos esta, usted lo puede hacer ya en casa con la otra, la que acabamos de hacer de la tendencia, o sea, esta. Esta, ya lo hace con regresión. Vamos ahora, entonces, esta, la de las bicicletas. Recuerden que lo primero que hacemos es graficar la serie para verificar que es esta, para verificar que la serie tiene tendencia. Ahí es claro que la serie tiene tendencia. Alguien podrá hacer cositerio y decirle, profesor, pero la serie también puede tener estacionalidad porque acá hay un pico y acá hay otro pico. Bueno, sí, podríamos decir que sí, pero pues por el momento no vamos a trabajarla con estacionalidad porque ni siquiera hemos llegado hasta allá. ¿Sí? Entonces, primero gatea, luego camina, al final corre. Segundo, lo recomendable es para verificar que si haya estacionalidad, que no solamente hayan dos picos, sino por lo menos tres para ya decir, ah, sí, ya hay un patrón, que puede ser fortuito que ya ha habido dos picos. No podemos sugerir una regularidad. Lo que haría mirar si aquí sube y luego vuelve y baja para decir, ah, sí, tres picos. Bueno, ya tenemos la gráfica, eso ya se puede llegar. Para hacer el modelo de regresión lineal, bueno, yo sé que de pronto en sus cursos de estadística habrán trabajado Minitab, R, esto, ¿cuál es el otro? Python, toda esa cantidad de cosas. Aquí pues todo el curso lo voy a manejar en Excel, listo, para, digamos que lo más cercano a todos. Entonces, en Excel hay dos caminos del modelo de regresión. El primero es el fácil, pero ese fácil no lo van a, digamos que no, la utilidad de ese fácil no va a ser para efectos de presentar los cálculos, sino más para verificar que la forma rápida, perdón, la forma larga esté correcta. ¿Sí? Bueno, entonces la forma fácil y corta es ubíquese en la curva. Clic derecho ahí y le va a decir agregar línea de tendencia.
automáticamente le va a aparecer la opción de tendencia lineal y se va a bajar, la opción de tendencia lineal y se va a bajar, por favor, y va a hacer clic donde dice presentar ecuación del gráfico y también agréguele esto, presentar el valor R cuadrado en el gráfico. ¿Listo? Clic derecho, agrega línea de tendencia, lineal, presentar ecuación y valor R. Listo. Ahí está. Y ahí tenemos entonces la ecuación de la recta. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que el punto de corte es 20.400 y el coeficiente de regresión a la pendiente es 1.100. En el caso, se puede interpretar que por cada año que transcurre, las ventas incrementan en 1.100. Por cada año que transcurre. Bueno, esa es la forma corta y rápida. ¿Sí? La forma larga y que se necesita realmente para hacer, digamos, como los análisis posteriores, porque hay veces donde se necesitan hacer análisis posteriores, por ejemplo, los índices de error, entre más datos y más precisión tenga con decimales y demás, mejor, entonces vamos a hacer la forma larga. La forma larga, entonces, va a ser usando el complemento en Excel de análisis de datos. Entonces, nos vamos a ir acá donde dice archivo. Voy a explicarles cómo activar ese complemento. Una vez esté donde dice aquí archivo, vamos a irnos aquí abajo donde dice opciones. Cuando tengan opciones les va a aparecer esta ventana grande, ¿cierto? Una vez se encuentren en esa ventana, le van a dar clic donde dice complemento. Queridos, no quedó grabada la clase porque no está compartiendo pantalla. Ah, no, pero está compartida, ¿sí? No sé por qué aparece. Ah, ok. Bueno, creo que sí quedó compartido. Y le vamos a dar clic donde dice ir. Es que no veo como el cosito amarillo, el margen amarillo que está ahí. ¿Ustedes los que están grabando pueden verificar que esté compartiendo pantalla? ¿Sí? Ah, ok, es que siempre aparece como un margencito amarillo, pero no se ve. O verde, yo no sé qué color sea eso. Listo. Entonces, una vez en complementos, abajo donde dice administrar complementos de Excel, le vamos a dar clic en ir. En la mayoría de los computadores ya eso debe estar activo porque los de las 8 ya hicieron eso. Y van a verificar, solamente pues porque de pronto en su computador, en casa van a enviar esto. Entonces, van a mirar que herramientas de análisis tengan activa esa casilla de verificación. Listo. Verifican, listo. Cuando verifican eso, entonces, por favor, van a irse a la cinta que dice datos. Datos. Y en datos van a dar clic donde dice acá el complemento que dice análisis de datos. En algunos casos, en algunos computadores va a aparecer con icono y nombre. En algunos otros computadores solamente el icono. El icono es como una rejillita con una ventana abajo a la derecha. Eso es. Una vez den clic ahí, va a aparecer todo un conjunto de posibles análisis que se pueden hacer en Excel. O sea, Excel, pues mal que bien se defiende en temas estadísticos. No tan avanzado, pero bueno, se defiende. Y van a buscar el que dice regresión. Si ustedes ahí chismosean, está por allá que suavización exponencial y todo eso. O sea, todo lo que hemos visto lo puede pronto hacer acá. Regresión. Le vamos a dar clic aquí en regresión. Bueno, acá esto. Ok. Pasa que aquí yo tengo el mismo archivo que sobre las 7, las 8 trabajamos. No, esperen. Quiero dejarlo así como les debe aparecer a ustedes. Bueno, así debe aparecer. Bueno. Entonces, este complemento nos maneja la misma lógica de lo que hemos hablado, donde la variable y es la variable dependiente y la variable x es la variable independiente. En este caso, ¿quién es la variable dependiente? En la hoja de cálculo, los años o las ventas. Las ventas. Entonces, el y es la variable dependiente. Y observen que yo estoy seleccionando toda la columna, incluyendo la palabra ventas. Incluyendo la palabra ventas. Si la incluyo o no la incluyo, debo hacer unas cositas en el complemento. Bueno, la variable x entonces por descarte será la columna año. Y también estoy seleccionando la palabra año. Si lo selecciono en una, también en la otra, para manejar
consistencia. ¿Listo? Como yo seleccioné la palabra ventas y la expresión año sub T, le voy a dar clic donde dice rótulos y lo voy a activar esa casilla. Cuando yo le doy esa casilla, le estoy dando a entender al programa que el primer valor en cada columna es el rótulo de esa variable y hace referencia al nombre de esa variable. Si no la selecciona y corre el análisis, le va a salir error. Ahora, si no selecciona la palabra venta, sino solamente los datos, entonces no puede seleccionar rótulos, porque entonces va a tomar que el 21600 es el nombre de la variable y el 1 es el nombre de la variable. Entonces, hay que ponerle lógica un poco al respecto y ser cuidadosos. Bueno, entonces como aquí seleccionamos la palabra ventas y año subte, tengo que decirle rótulos. Y ya, no voy a hacer nada más porque pues es una cantidad de elementos de análisis post hoc luego de la modelo que pues con eso ustedes han tenido para dar y comidar durante su curso de estadística 2 y esto es simplemente como para repasar y ver que estos temas, o sea, ver que estos son pronósticos y se enmarcan entre todas las técnicas que hemos visto. Eso ya es un tema que asumo que ustedes han visto y si no, pues grave la cosa, que no es culpa de ustedes, sino del profesor que dio eso y hay que quejarse. Bueno, entonces, aquí tenemos el modelo de regresión lineal. Voy a mirar unos datos puntuales. Primer dato puntual que voy a mirar, el R cuadrado. Un R cuadrado idealmente debe ser cercano a 1. Entre más cercano a 1, mejor. ¿Sí? Este R cuadrado, yo lo veo como un R cuadrado decente, o ahí, que es 0.76. ¿Sí? O sea, como que en cierta forma es como que cuánta variabilidad de la variable independiente está explicada por la variable independiente. En términos generales, esa es la interpretación del R cuadrado. Depende del lente incluso disciplinar con el cual usted mire el R cuadrado. Es un R cuadrado bueno, ahí, o terrible. ¿Listo? En términos generales, para ingeniería industrial, un R cuadrado 0.76 es un R cuadrado ahí, que pasa sin pena ni gloria. Si lo miráramos desde el punto de vista de la psicometría, la psicología, o estuviéramos haciendo un análisis, por ejemplo, con base en encuestas de percepción, un R cuadrado 0.76 es bueno. Es un R cuadrado bueno, aceptable, ¿sí? Porque es tema cualitativo, humano, de percepción. Si lo miráramos desde el punto de vista de la medicina, de la farmacología y demás, es un R cuadrado terrible, ¿sí? Porque es, digamos, mira, imaginémonos que estamos mirando el efecto de medicamentos sobre un síntoma, entonces es un riesgo tener un R cuadrado muy pequeño. Entonces, en esa rama de la disciplina ciencia básica, ciencia pura, esa cuestión medicina y eso, ellos son muchísimo más intolerantes con las cutoff o los puntos de corte. Bueno, y lo mismo, no son tan ay, de coeficiente 0.05. Aquí, por ejemplo, podemos presentar resultados que no, coeficientes de un valor P de 0.1. Sí, eso no, allá es 0.00001 porque es un tema delicado de esa. Bueno, eso en R cuadrado. El segundo valor que quiero mirar acá es el valor crítico F. Entonces, el R cuadrado dice, bueno, ese modelo más o menos explica la variabilidad, pero entonces esta parte de acá, el análisis de varianza, les quiero recordar que eso evalúa que el modelo sea estadísticamente significativo, ¿sí? Y la hipótesis nula que está detrás de ese modelo es que los valores de los coeficientes de regresión, o sea, el A, el B, o beta 1, beta 0, o no sé qué, son todos iguales y son iguales todos a 0, ¿sí? Lo que queremos es rechazar esa hipótesis, entonces, si el valor crítico está por debajo de 0.05, que es el valor clásico de referencia, rechazamos esa hipótesis, lo cual significa que al menos uno de esos betas es distinto a 0. Entonces, bueno, al menos uno es distinto a 0, por lo tanto, entonces hay modelo de regresión. No todos, algunos. Esa es la hipótesis a nivel genérico. Entonces, ¿qué pasa? El modelo de regresión lineal es significativo estadísticamente, pero no es muy bueno en ajustarse a los datos. Pues ahí. Bueno, ahora, el punto que quiero mirar es estos datos de acá. Y vemos que en la intercepción, o sea, el corte es 2400 y
coeficiente o la pendiente es 1100. Y aquí lo vemos, mire, 20,400, 1100. O sea que verificamos que eso está bien. Me toca mirar este porque ese es el que estamos desarrollando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya, hice toda esa explicación del modelo de regresión, y me voy a ir, ¿dónde fue que pegué esto? En la segunda. Voy a pegarlo acá en la segunda. Voy a pegar esos resultados aquí, voy a insertar una fila. Aquí tengo los datos. Esto viene a ser ¿qué? A o B. 20,400, ¿qué es? A o B. A, ¿cierto? Y 1100 es B. ¿Listo? Para mayor comodidad, yo lo que voy a hacer es referenciar esto. Entonces voy a aquí, esto es 20,400 y esto es 1100. ¿Listo? ¿Por qué hago eso? Porque el día de mañana usted va a mirar eso, entonces, y este 20,400 de dónde sale y todo eso. Entonces, normalmente yo hago eso, referencio de dónde viene cada cosa, para que usted allá, cuando haga su auditoría en su trabajo independiente, pues recuerde y sepa bien de dónde viene cada cosa. ¿Listo? Bueno. ¿Qué nos falta hacer ahora? El pronóstico, es decir, los valores que están sobre esta línea, puntualmente. Entonces vamos a, pues escribir acá, pronóstico de ventas. Lo escribimos acá, pronóstico de ventas. Listo. Pronóstico de ventas y aquí tenemos este valor y aquí yo le escribí les escribo la ecuación. Ahí está. Borro esto y ahí se llama A más B. Y aquí voy a hacer el pronóstico. Entonces, ¿el pronóstico qué es? Tienes A, 20,400, lo voy a dejar fijo, ¿cierto? Más B, 1100, lo voy a dejar fijo, por el valor del año, que es 1. ¿Sí? Ahí ya voy a empezar a sacar el pronóstico. Bueno, 21,500 voy a dejar, igual no tiene decimal, voy a dejar un decimal acá y voy a arrastrar y voy a incluir periodo 11 y tendría el pronóstico. ¿Listo? Ahí está la fórmula. A más BX, es simplemente tienes A, tienes B, poner constante A y B, X. Bueno, yo puedo, si ustedes después de escribir el 11, porque aquí yo incluí el 11, la idea es pronosticar, es ir más es proyectar hacia adelante qué está pasando. Entonces usted puede tener el 12, 13, 14, 15. Ahí no hay problema, yo me puedo proyectar hacia adelante lo que quiera. Matemáticamente yo puedo proyectar lo que quiera. Que sea el deber ser para la situación de la realidad, no, porque pues ya es demasiado lejos. ¿Está? ¿Listo? Pero, ¿qué otra cosa? Ah, bueno, sobre a las 8 se me olvidó mencionar una cosa y es que, y no lo hice, es que pues realmente, pues verificamos que los valores son los que coinciden, hemos hecho la gráfica, ¿cierto? Si usted quisiera, puede graficar esa columna que dice pronóstico de ventas sobre esta, usando el procedimiento que le expliqué. Incluso lo puede hacer arrastrando a la derecha y va a encontrar con que este pronóstico pues va a repisar esa línea que está punteada, va a ser redundante. También eso es una cosa para verificar que se hicieron las cosas. Y bueno, prácticamente hasta aquí llega la clase, pero me falta un pedacito por abordar. Entonces, usted puede, por ejemplo, ya con esto que hemos hecho, digamos en temas de, ya del hacer, hasta aquí llegamos hoy. Ya en casa usted puede, si quiere, entonces calcular los 3 índices de error. ¿Sí? Puede ahora, del ejercicio anterior que hicimos desde las ventas bicicletas versus la otra, puede hacerlo con regresión lineal. Calcularle los índices de error a la suavización exponencial con tendencia y a la regresión lineal y comparar cuál es mejor. Normalmente ganan las regresiones lineales. ¿Sí? ¿Qué pasa con la regresión lineal? Que además la gran ventaja que tiene es el tema de proyectar hacia adelante y además tiene una cantidad de información que podemos utilizar para hacer los análisis de evaluación de esa técnica como técnica de pronóstico. ¿De dónde las podemos sacar? En las otras opciones que aparecen ahí en el complemento en Excel que no verificamos ni no chequeamos. ¿Por qué? Porque pues eso me consume tiempo explicarlo y eso pues se supone que ya lo trabajaron. Entonces el modelo de regresión me puede verificar los supuestos sobre los cuales se fundamenta el modelo de regresión, que es que los datos tienen una distribución normal. Entonces ya saco todo ese tema de los gráficos de los residuales, los que se acusan, toda esa historia.
son análisis para evaluar el modo de regresión, que es, perdón, evaluar el pronóstico que solamente aplican para el modo de regresión. Las otras técnicas no son estadísticas, solamente la regresión es estadística, por lo tanto, el único análisis que se puede hacer hasta el momento para evaluarla son los índices de error. Si yo quiero comparar la regresión, que les pido que lo hagan con la suavización exponencial doble, la única manera de compararlas es rebajando la regresión, hacerle los índices de error para tener el mismo marco de referencia para poderlas comparar. Pero no puedo mirar un cucuplot, no sé qué, en la otra serie de esto, no, porque no funciona. ¿Sí? Ni mucho menos pues para temas de la promedio móvil, sí. ¿Sí? Eso es lo que, digamos, quiero dar cierre, digamos, como a esta parte. Y voy a avanzar un poco. No sé si hay alguna pregunta al respecto sobre eso que se explicó. Adicional a lo que les he dicho, venga, hagan esto, hagan lo otro, hagan en casa, hay unos ejercicios en el material de lectura, después de esta mañana, preguntan, profesor, esto lo vamos a ver hoy para precisar. Entonces ya tiene elementos para hacer esa pregunta. Además de eso, le dejo este par de ejercicios. Si usted quiere, puede trabajar, entonces ahí está. Este ejercicio le piden que lo hagan con suavización exponencial doble, también que lo hagan con técnica de regresión lineal y evalúen cuál es. Y este otro también, está con las dos también, para que lo hagan. ¿Listo? Pues voy a entregar la lista y voy a simplemente arrancar con solamente con la explicación, repasar, reiterar un poco el tema de la estacionalidad. Gente de las 10, gente de las 8, de las 1. Cualquier técnica, eso no. Para cualquier técnica, no. O sea, esos son universales. Bueno. Entonces, bueno, lo único que también quería como aclarar un poco es que si ustedes analizan el tema de la regresión lineal, los datos, o sea, el cálculo de un pronóstico o el dato de regresión siguiente no depende directamente de los datos anteriores. No era el promedio, tenía que usar los datos anteriores. Uso todos los datos en términos generales para estimar el modelo de regresión y ya la ecuación que sale. ¿Listo? Entonces no es como tal una serie de tiempo, pero se utiliza puede perfectamente usarse como una serie de tiempo y el tiempo como tal se vuelve una variable que es el tiempo. Cierro entonces introduciendo ya elementos para el siguiente nivel de análisis de series de tiempo, que es cuando la serie tiene estacionalidad. Y ya lo he mencionado, en la clase pasada lo abordamos con los componentes. El componente de estacionalidad es, pues, queremos analizar si las series tienen ese componente de estacionalidad y aleatorio, siempre va a estar el aleatorio prácticamente, e incluso pueda que tenga también el componente de directa. Acá ya detectamos en esta unidad. Ejemplo clásico de una serie estacional, es una serie real, es la temperatura. Es el clima, obviamente, y se ve mucho más evidente en contextos septentrionales, o sea, norte del mundo. Ahí está claramente, hay estaciones cálidas, estaciones frías, que es en verano, invierno, ¿cierto? Esa es una serie en un contexto gringo, porque esto no puede decir que es un tema que está oscilando sobre un valor. Bueno, eso es una serie estacional, pero que también es estacionaria. ¿Por qué es estacionaria? ¿Mm? ¿Por qué es estacionaria? Porque a pesar de que oscila, en términos generales la serie está estable, más o menos en un promedio estable de 45, ¿cierto? Casi 50 grados Fahrenheit. Recuerden que los negocios son muy diferentes, son pulgadas, libras, y eso es cierto. No son Celsius porque estaríamos chamuscados, ¿no? Entonces, eso es Fahrenheit. Que sea estacionaria, sí. Que tenga tendencia, bueno, si hay alguien que es muy progresista y es preocupado por el calentamiento global, sí, le acojo que tiene pronto una leve tendencia que está reflejando esa problemática del calentamiento global.
Listo, check. Se Lo puede incluiste decir, ya. se podría decir que también es como que sí. No tanto. Pues sí, puede ser ciclos que son regulares, sí, sí. Entonces, ciclos regulares que están incluidas en la estacionalidad. Sí, porque recuerde que toda estacionalidad es un ciclo, pero no todo ciclo es una estacionalidad. Ese es un comportamiento que es una serie estacional, estacionaria. Es decir, que no tiene tendencia. Bueno, a pesar de que tiene. Otra serie que es esta es una serie que es estacional, pero tiene tendencia además. ¿Listo? Aquí salta a la vista que están las oscilaciones. La verdad, esa sí es una serie ficticia de no sé qué, no es una serie real de alguna variable. ¿No? La capturé así, simplemente quise buscar algo que fuera explícitamente con ese comportamiento. Tenemos las regularidades más o menos, ¿cierto? Aunque podríamos notar algo aquí como particular, es que cada vez estas son como más grandes, un poquito más grandes. Entonces, puede pasar, hasta allá no llegamos en un semestre, sí lo dejé incluso en el taller, que la serie, además de ser estacional, tiene patrones, que tiene tendencia, que va a subir, también tenga un componente exponencial. El componente exponencial se ve mucho más exagerado cuando la oscilación es pequeñita el patrón, y cada vez se va agrandando, ¿cierto? De forma tal que se ve más o menos como una corneta, ¿sí? Que se ve como un embudo, ¿sí? Las oscilaciones además que son como, se muestra como el patrón regular, pero también cada vez son más grandes. Ese es el patrón de la serie con exponencial, componente exponencial. Entonces, cuando ya hay esas cosas, entonces hay que acudir. Me imagino que por allá en regresión también comienzan a jugar cuando no, que no son normales los datos, entonces tenemos que hacer transformaciones, entonces transformaciones que son el logaritmo, transformaciones que es la raíz cuadrada, transformaciones que es el recíproco, para darle esa normalidad a las series, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos eso, entonces, bueno, la serie es así, entonces nos toca un paso fácil, es sacar el logaritmo a la serie para que entonces quede ya estacional sin ese comportamiento exponencial. Y luego empezar a hacer las transformaciones que es para el manejo de la serie. ¿Cómo? ¿Sí? Problemas con esas transformaciones es que ya se pierde la interpretación. Los análisis, por ejemplo, cuando se hace un modelo de regresión lineal y entonces para normalizar una variable la tenía que sacar la raíz cuadrada, pues el coeficiente de regresión de esa variable ya no puedo decir que por cada año que transcurre se incrementa la energía en tanto, ¿no? Porque eso es, se incrementa la raíz cuadrada de la energía en tanto términos. ¿Sí? Raíz cuadrada, no sé, gigavatios elevado a la 1/2. ¿Sí? Entonces eso ya pierde interpretación, pero se usan las transformaciones para poder facilitar el manejo y que se acojan a los supuestos que, por ejemplo, en un modelo de regresión lineal existe. Y, por ejemplo, si hubiera un comportamiento exponencial, tocaría hacer una transformación. Y bueno, hasta aquí llegamos. ¿Por qué? Porque ya esta parte de aquí corresponde ya al procedimiento dentro del hacer. Ese curso es mucho del hacer. Para el tratamiento de las series de tiempo que tengan solamente el componente constancial y el componente aleatorio, es decir, una serie de tiempo de este tipo. Eso es, digamos, lo que hay que hacer, se explica y una vez se va ilustrando y se trabaja acá. Esto entonces lo empezamos a trabajar entonces el próximo